Mi mamá me sentó con los papeles de la colegiatura y me dijo, si de verdad amaras a tu hermano, pagarías por su futuro, justo después de que me compré mi primera casa. Así que le respondí, recuerdo cuando me dijiste que me las arreglara solo cuando tenía 15 años. Ahora tengo 27. Pero esta historia comienza cuando tenía unos 15. Siempre he sido el tipo de persona que odia sentir que le debe algo a alguien. Tal vez sea porque, al crecer, mis papás tenían un marcador mental del que nunca se hablaba. Cada comida, cada aventón, cada favor que nos hacían no era realmente gratis. Lo sacaban a relucir meses o incluso años después, como si fuera un recibo que esperaban que yo les pagara. Me hacía sentir como si incluso la crianza básica fuera algo que debía ganarme. Y cuando eres adolescente, eso te deja marcado. El dinero siempre fue un tema complicado en nuestra casa. Mis papás no eran pobres. Ambos tenían trabajos decentes, pero mi hermano menor, Rodrigo, era su hijo consentido. Es 3 años menor que yo, y desde el momento en que nació, todo parecía orbitar a su alrededor. Entrenamientos privados de fútbol, campamentos caros, ropa de marca, y sin importar cuánto costara, mamá y papá nunca lo dudaban. Para mí, sin embargo, las cosas eran diferentes si quería algo más allá de lo estrictamente necesario. La respuesta era, no lo necesitas o consíguete un trabajo y cómpratelo tú mismo. Así que lo hice. A los 15 años, mientras Rodrigo se pasaba los fines de semana jugando en torneos o saliendo con sus amigos, yo limpiaba mesas en una fonda local. No era un trabajo glamuroso, pero me daba mi propio dinero y, lo que es más importante, mi independencia. Ese trabajo me llevó a otro, y luego a otro. Para cuando me gradué de la prepa, ya tenía ahorros. No mucho, pero lo suficiente para ayudarme a pagar la universidad pública sin pedirle a mis papás ni un solo centavo. Recuerdo a mi papá haciendo algún comentario al aire sobre que yo me creía mejor que los demás solo porque no necesitaba su ayuda. En ese momento, me reí y lo dejé pasar. La universidad fue donde la brecha entre mi familia y yo se hizo aún más grande. Mientras yo hacía malabares con 2 trabajos de medio tiempo y las clases, Rodrigo se estaba encontrando a sí mismo, lo que aparentemente significaba salirse de la carrera después de un semestre y pasar los siguientes años trabajando en empleos informales, renunciando cada vez. Decía que él no vibraba con los jefes. Mis papás siempre tenían una excusa lista para él, solo está averiguando qué quiere hacer, tiene mucho potencial, ya sabes, no es como tú, Diego. Empecé a notar un patrón. Cada vez que yo lograba algo, le restaban importancia como si no fuera la gran cosa. Pero si Rodrigo hacía lo mínimo indispensable, era motivo de celebración familiar. A los 24 años, conseguí un buen trabajo en el sector tecnológico. Al principio no era nada espectacular, pero trabajé duro, aprendí todo lo que pude y empecé a subir de puesto. En un año, ya ganaba lo suficiente para, por fin, pensar en mudarme de mi apretado departamento. No se lo dije a mis papás de inmediato. Sabía cómo eran, pero discretamente empecé a buscar casas. Cada casa que iba a ver me parecía irreal, como si me estuviera acercando a algo que siempre se había sentido imposible para alguien como yo. El día que firmé las escrituras de mi primera casa, temblaba de la emoción. No era una mansión, pero era mía. Había trabajado por cada ladrillo, por cada peso de ese enganche. Invité a mis papás y a Rodrigo a cenar como sorpresa, pensando que tal vez estarían orgullosos. Ese fue mi primer error. En el momento en que pusieron un pie adentro, pude verlo en la cara de mi mamá. No estaba feliz por mí. Estaba calculando. Sus ojos recorrieron el lugar como si estuviera haciendo un inventario. Mi papá hizo una broma diciendo que seguramente me había ganado la lotería en secreto. Y Rodrigo casi no dijo ni una palabra, solo caminaba por ahí como si estuviera inspeccionando el terreno. La única reacción genuina que recibí fue de mi tía, que nos acompañó y no paraba de decir lo impresionada que estaba. Pero cuando nos sentamos a comer, empezaron los comentarios. Está bonita, dijo mi mamá. ¿Pero no crees que es demasiado para alguien de tu edad? Sí, intervino Rodrigo, probablemente podrías haber ayudado con otras cosas en lugar de despilfarrar en esto. Recuerdo que bajé el tenedor lentamente y pregunté a qué otras cosas se referían. Y ahí fue cuando mi mamá me dio una mirada como si yo debiera saber exactamente a qué se refería.
Tu hermano ha estado hablando de volver a estudiar, dijo. Pero ya sabes lo caro que es eso. Pensamos que tal vez. Bueno, ahora tienes esta casa tan grande. Podrías haber cooperado un poco para ayudarle a tener un buen comienzo. Me cayó como un balde de agua fría. Ni una sola vez me habían preguntado si necesitaba ayuda con el enganche, mis muebles o mis cuentas. Pero ahora que tenía algo propio que mostrar, ya lo estaban asignando mentalmente a Rodrigo. Traté de mantener la voz firme. Yo trabajé por esto. No les quité nada a ustedes. ¿Por qué se espera que yo pague por las decisiones de Rodrigo? El ambiente se puso tenso. Mi papá murmuró algo sobre que la familia ayuda a la familia. Y Rodrigo me miró como si lo hubiera traicionado personalmente. Di por terminada esa cena temprano. Mientras se iban, mi mamá me dio un abrazo, de esos que son más como un apretón, y me susurró, no seas egoísta, Diego. Ya hablaremos de esto después. Pensé que tal vez las cosas se calmarían. Me equivoqué. Durante las semanas siguientes, pequeños comentarios empezaron a colarse en todas las conversaciones. Mi mamá me llamaba y decía cosas como, Rodrigo ha estado viendo clases, pero la verdad no nos alcanza sin un poco de ayuda. Y es una verdadera lástima cuando la gente de la familia tiene los medios para ayudar y simplemente no lo hace. Mi papá me recordaba constantemente todo lo que habían hecho por mí mientras crecía, lo cual era de risa considerando lo poco que realmente me habían apoyado económicamente. La gota que derramó el vaso antes de que todo explotara fue un domingo por la tarde. Recibí un mensaje de texto de Rodrigo, tenemos que hablar. Ven a la casa. Pensé que tal vez quería disculparse, o al menos explicarse. Cuando llegué, mis papás también estaban ahí. Estaban sentados en la mesa de la cocina con papeles esparcidos, folletos de universidades, desgloses de colegiaturas, y una propuesta de cuánto podría yo aportar razonablemente para la educación de Rodrigo durante los próximos 4 años. Me reí. Me reí a carcajadas de lo absurdo que era. ¿En serio me hicieron un plan de pagos para mi hermano?, pregunté. Mi mamá me lanzó una mirada fulminante. Esto no es una broma, Diego. Es su futuro. Si te importa la familia, lo harás. Y luego Rodrigo, sin una pizca de vergüenza, soltó, digo, tampoco es como que no tengas dinero. Te compraste una casa entera, güey. ¿Por qué tú deberías tener todo eso mientras yo sigo atascado aquí? Algo dentro de mí se rompió ese día. Me levanté, les dije que no les iba a dar ni un solo centavo y me fui. Pensé que tal vez se enojarían por un tiempo, que quizás hasta me dejarían de hablar por un rato. No creí que llegarían tan lejos como lo hicieron después, porque 2 semanas más tarde, recibí una carta por correo. Era de un abogado. Y cuando la leí, me empezaron a temblar las manos de nuevo. Pero esta vez, no era de emoción. Era de rabia. Debo haber leído esa carta una docena de veces antes de asimilarlo. Mis papás, mis propios papás, me estaban demandando. La demanda alegaba algo sobre privar intencionadamente a un familiar dependiente de oportunidades necesarias. El dependiente era Rodrigo. Por supuesto, lo estaban pintando como si yo, de alguna manera, le hubiera impedido recibir una educación, como si mi negativa a financiar su segundo intento de carrera fuera lo mismo que robarle dinero. Era tan indignante que casi pensé que tenía que ser un farol. La carta exigía un acuerdo económico, una cantidad sospechosamente cercana al costo total de la colegiatura que me habían enseñado en la mesa de la cocina. También insinuaba que Rodrigo había sufrido daños emocionales porque yo le había restregado mi éxito en la cara. Recuerdo estar sentado en mi comedor, con el café enfriándose, y solo pensar, esto no puede ser real. Seguramente no van a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero lo hicieron. En menos de una semana, mi mamá empezó a llamarme a diario, alternando cada vez entre la culpa y el enojo. Un día era, Diego, estás destruyendo a esta familia. ¿De verdad vale la pena perdernos por falta de un poco de generosidad? Y al siguiente era, tu hermano está devastado. Siente que quieres verlo fracasar. A veces lloraba por teléfono durante varios minutos sin decir nada, solo para hacerme sentir que la estaba destrozando. Rodrigo, mientras tanto, redoblaba su actitud de merecerlo todo. Empezó a publicar indirectas en redes sociales.
Cosas como, a algunas personas solo les importan ellas mismas, aunque eso arruiné las vidas de otros, acompañado de emojis tristes y frases inspiradoras sobre la lealtad familiar. Por supuesto, sus amigos y el resto de la familia, la mayoría de los cuales no conocían la historia completa, comentaban cosas como, qué mala onda, de verdad siento mucho que estés pasando por esto. Era como si hubiera montado un teatrito para dar lástima y le estuviera sacando todo el provecho posible. Empecé a notar las formas sutiles en que mis papás le estaban torciendo la historia a nuestros parientes. En la fiesta de cumpleaños de un primo, mi tía me apartó y me dijo, ojalá tú y Rodrigo pudieran arreglar esto. Ha estado tan deprimido desde que compraste esa casa. Le pregunté a qué se refería y me contestó, bueno, tus papás nos dijeron que te negaste a ayudarlo después de ganar todo ese dinero. No hubo ninguna mención de cómo yo me había mantenido solo desde que era adolescente, o de cómo Rodrigo ya había desperdiciado múltiples oportunidades. Solo contaban la versión editada y apta para toda la familia, que me hacía ver frío y egoísta. Llegó al punto en que empecé a temerle a las reuniones familiares. En la comida de domingo de mi abuela, escuché a mi papá diciéndole a un vecino que a Diego se le habían subido los humos y se le había olvidado de dónde venía. Intenté que se me resbalara, pero fue más difícil de lo que pensaba. No solo me estaban pintando como el villano, me estaban borrando. Años de esfuerzo, cada sacrificio que había hecho, cada hora extra, nada de eso contaba. Lo único que les importaba era que yo no estaba cediendo a su voluntad. Una noche, Rodrigo se apareció en mi casa sin avisar. Ni siquiera tocó la puerta, solo se quedó afuera, tocando el timbre sin parar hasta que abrí. Tenía una cara de soberbia, como si hubiera estado esperando para soltar su guión. Sabes que vas a perder, ¿verdad?, me dijo con tono casual. Mamá y papá tienen al abogado y a la familia de su lado. Será más fácil si pagas ahora y te ahorras la vergüenza. No podía creer su arrogancia. Le dije que se fuera y como no se movió, salí y cerré la puerta detrás de mí. Nos quedamos ahí en mi porche, él con esa media sonrisa burlona y yo intentando mantener la voz calmada. No tienes derecho a mi dinero, Rodrigo, le dije. Has tenido oportunidad tras oportunidad y las has tirado a la basura. Esto es tu culpa, no mía. Fue entonces cuando dijo algo que de verdad se me quedó grabado en la cabeza. Tú solo llegaste aquí porque la tuviste más fácil que yo. Mamá y papá fueron más duros conmigo. Yo también merezco una oportunidad justa. ¿Más fácil? Realmente pensaba que mi vida había sido más fácil. Lo miré fijamente por un largo segundo antes de decirle, si crees que la tuve fácil, es que no estabas prestando atención. Luego me metí a la casa y le puse seguro a la puerta. A partir de esa noche, las cosas se intensificaron aún más. Mis papás dejaron de llamarme directamente y empezaron a hacerlo a través de otras personas, tíos, tías, incluso mi abuela. Recibía mensajes de voz tipo, mijito, tu mamá dice que esto es solo un malentendido. Tal vez si le mandaras a tu hermano un dinerito para empezar, todos podríamos dejar esto en el pasado. Oh, Diego, ya sabes que la presión arterial de tu papá no anda bien. Este estrés no le ayuda. Cada uno de esos mensajes era otro intento de desgastarme. Mientras tanto, la demanda seguía avanzando. Tuve que contratar a mi propio abogado solo para defenderme de mi propia familia. Cada documento que llegaba tenía sus nombres en él, mis papás, mi hermano, en blanco y negro. No importaba que fuera absurdo o que yo supiera que iba a ganar. El peso emocional era aplastante. Por las noches, me acostaba en la cama y me preguntaba cómo las mismas personas que se suponía debían protegerme podían haberse convertido en esto. Y luego llegó el momento en que me di cuenta de que no solo intentaban sacarme dinero. Estaban intentando quitarme algo mucho más grande. Empezó con un mensaje de voz de mi agente de bienes raíces, de entre todas las personas. Sonaba preocupada. Me dijo que había recibido una consulta extraña sobre mi casa, preguntando si estaba disponible para compra o renta porque el ocupante actual podría no estar ahí por mucho tiempo. No me dio un nombre, pero no lo necesitaba, porque solo había 3 personas que sabían exactamente cómo golpearme donde más me dolía. Llamé a mi agente inmobiliaria de inmediato y me confirmó lo que ya sospechaba. La consulta no venía de un extraño cualquiera. Había sido mi mamá. De hecho,
Había llamado a mi agente haciéndose pasar por una amiga de la familia y había preguntado por mi casa como si solo tuviera curiosidad. Pero mi agente, presintiendo algo raro, le insistió un poco y descubrió que mi mamá había insinuado que yo tal vez no podría conservar la propiedad por mucho más tiempo, y que sería una lástima que se desperdiciara cuando otro miembro de la familia podría usarla. Sentí una presión en el pecho. Otro miembro de la familia. No cabía duda de a quién se refería. No solo estaban intentando sacarme dinero. Estaban preparando el terreno para quedarse con mi casa. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, mirando por la ventana durante lo que parecieron horas. Esto ya no se trataba solo de favoritismo. Ya no era solo Rodrigo sintiéndose con derecho a todo o mis papás haciéndome chantaje emocional. Esto era un movimiento deliberado para socavar todo por lo que yo había trabajado. El lugar que había luchado por comprar, el único símbolo de independencia que tenía lejos de ellos. Ya estaban rondándolo como buitres. Mientras más lo pensaba, más empezaban a encajar las piezas. Esa primera cena cuando los invité, la forma en que los ojos de mi mamá escanearon el lugar, el comentario sobre que era demasiado para alguien de mi edad, las pullas de Rodrigo sobre que yo tenía todo eso mientras él seguía estancado. Todo nos había llevado a esto. La demanda no era solo por la colegiatura. Si lograban pintarme como alguien que había privado injustamente a Rodrigo, podrían convertirlo en algún tipo de palanca legal sobre mis bienes, sobre mi casa. Y luego vino el verdadero golpe bajo. Recibí un correo de mi abogado reenviándome una nueva enmienda presentada en su caso. Afirmaba que parte de la razón por la que buscaban el pago de daños era porque la situación de vivienda actual del demandado se adquirió a través de fondos que podrían haberse asignado para apoyar la educación y el desarrollo profesional del demandante. En otras palabras, estaban intentando argumentar que mi propia casa era prueba de mi egoísmo y mala asignación de recursos. Ya no solo lo estaban insinuando. Lo estaban poniendo por escrito en un documento legal. Esa noche, llamé a mi mamá. Ni siquiera planeé lo que iba a decir. Solo necesitaba escuchar su voz y entender cómo podía justificar esto. Contestó después de un par de tonos y su voz sonaba empalagosamente dulce, como si no pasara nada. Diego, justo le estaba diciendo a tu tía lo orgullosa que estoy de ti. Ya párale, mamá, le dije con la voz temblorosa. ¿Por qué llamaste a mi agente de bienes raíces? Hubo una pausa. Luego, sin inmutarse, suspiró. Solo estaba velando por la familia. Si las cosas no salen a tu favor en la corte, sería mejor que la casa se quedara con alguien de la familia en lugar de con extraños. Ya sabes, Rodrigo la cuidaría muy bien. Sentí que apretaba la mandíbula. Estás planeando que pierda mi casa antes de que termine el caso. Ya decidiste que soy culpable. No se trata de culpa, Diego. Se trata de hacer lo correcto por tu hermano. Él ha pasado por mucho. Por mucho, la interrumpí. A él se le ha entregado cada oportunidad en bandeja de plata mientras yo he estado solo desde que era adolescente. Yo trabajé por esta casa. Ustedes nunca me ayudaron, ni una sola vez. Y ahora creen que simplemente me la pueden quitar. Su tono cambió, ahora más cortante. No seas dramático. No estarías donde estás si no fuera por cómo te criamos. Nosotros también hicimos sacrificios. Esta es tu oportunidad para devolvernos el favor. Devolver el favor. Esa frase me cayó como un balde de plomo. Era lo mismo que me había dicho cuando tenía 16 años y me negué a entregarle la mitad de mi sueldo para ayudar con los gastos de la casa, mientras Rodrigo se gastaba su domingo en videojuegos. Era la misma frase que había usado cuando me negué a ser su aval para un crédito automotriz a los 21. Para ella, mi éxito no era mío. Era una deuda que tenía con ellos, una que podían cobrar cuando quisieran. Colgué sin decir una palabra más. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Ya no era solo enojo. Era algo más profundo, algo que me revolvía el estómago. Una mezcla de traición y claridad. Porque en ese momento, por fin entendí que nunca iban a detenerse. No importaba cuánto les explicara, cuánto les demostrara que yo había construido mi vida sin su ayuda. En sus mentes, los fracasos de Rodrigo eran mi responsabilidad y cualquier cosa que yo tuviera era presa fácil.
La única justicia en la que creían era en una donde Rodrigo salía ganando, aunque eso significara destruirme hasta dejarme sin nada. A la semana siguiente, las cosas empeoraron. Me enteré por un amigo en común de que Rodrigo había estado presumiéndole a un par de sus amigos que la casa pronto sería suya. Aparentemente, uno de ellos le preguntó si yo la iba a vender, y Rodrigo había sonreído con superioridad y le había dicho, no exactamente. Digamos que mamá y papá se están encargando de eso. Escuchar eso rompió algo dentro de mí. Me había pasado años tragándome sus pequeñas indirectas, dejando que demeritaran mis logros porque no quería causar problemas. Pero ahora intentaban despojarme de lo único que simbolizaba todos esos años de estarle chingando. Todas esas noches de privarme de cosas para poder ahorrar para un futuro en el que nadie más creía. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Si querían guerra, la iban a tener. Pero no iba a pelear a su manera. Me iba a asegurar de que cuando le respondiera el golpe, se arrepintieran de haber pensado que podían quitarme lo que era mío. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre arenas movedizas. Cada día había un golpe nuevo, un nuevo recordatorio de que mi propia familia se había posicionado como mi enemiga. Mi abogado estaba haciendo lo que podía, pero cada nuevo documento presentado por su parte se sentía como una patada en el estómago. El lenguaje era tan frío, tan calculado, que era como si me hubieran borrado como hijo y me hubieran reescrito como un oponente sin rostro al que necesitaban vencer en la corte. Dejé de dormir bien. Algunas noches me quedaba viendo al techo por horas, con la mente dando vueltas en bucle. ¿Qué pasaba si de alguna manera ganaban? ¿Qué tal si me quitaban la casa? ¿A dónde iría? ¿Qué me quedaría? Mi hogar siempre había sido mi santuario, el primer lugar en el que podía cerrar la puerta y saber que nadie podría irrumpir y decirme qué hacer. Ahora, hasta sentarme en mi sala se sentía tenso, como si las paredes ya no fueran mías. Mi trabajo también empezó a verse afectado. Me sorprendía perdiéndome en las juntas, incumpliendo fechas de entrega porque estaba enterrado en papeleo legal. Mi jefe se dio cuenta, y aunque fue comprensivo cuando le dije que era un asunto legal familiar, noté que su paciencia no duraría para siempre. Había trabajado tan duro para ganarme una reputación de ser alguien confiable, alguien que podía manejar cualquier cosa que le aventaran, y ahora estaba viendo cómo se desmoronaba. La peor parte fue el aislamiento. Mis papás habían hecho un trabajo tan bueno controlando la historia que casi toda mi familia extendida pensaba que yo estaba siendo cruel. Las invitaciones a cumpleaños, cenas y hasta reuniones casuales empezaron a desaparecer. Veía fotos publicadas en internet, grandes tomas grupales de gente sonriendo con pies de foto como la familia es primero, y ahí estaba Rodrigo con una sonrisota en el medio, y mis papás a cada lado. Ya ni siquiera me mencionaban. Una noche, abrí el refrigerador y me di cuenta de que no había ido a hacer bien el súper en semanas. Había estado sobreviviendo a base de comida a domicilio y de lo que pudiera agarrar en el Oxxo porque no tenía energía para ir a comprar. Estando ahí, parado bajo la luz tenue del refri, viendo un solo cartón de huevos y media botella de jugo de naranja, sentí que me inundaba una ola de desesperanza. Ya no se trataba solo de la demanda. Era la sensación de que, sin importar lo que hiciera, siempre sería el forastero en mi propia familia. Pero en ese momento tan bajo, algo más se encendió también. Recordé cuando tenía 15 años, parado detrás del mostrador en la fonda un viernes por la noche, con las manos en carne viva de tanto fregar platos, sabiendo que tenía que levantarme temprano para cubrir un turno doble al día siguiente. Había hecho eso durante años, sin una red de seguridad, sin nadie que me echara porras. Cada paso que había dado desde entonces había sido porque me rehusaba a rendirme cuando lo más fácil habría sido tirar la toalla. Y fue entonces cuando decidí que no iba a dejar que me quitaran todo. Dejé de contestar sus llamadas. Le dije a mi abogado que manejara toda la comunicación, por muy trivial que fuera, para no tener que escuchar sus voces ni leer sus mensajes manipuladores. Empecé a revisar mis finanzas en silencio, asegurándome de que cada bien que tenía estuviera blindado y cada cuenta protegida. Saqué mi reporte de buró de crédito para revisar si había algo sospechoso. Incluso instalé un sistema de seguridad en mi casa por si a Rodrigo se le ocurría caer de sorpresa otra vez. En público, me mantuve tranquilo. Si alguien me preguntaba cómo estaba, solo decía, ahí la llevo, y cambiaba de tema. Pero en privado, estaba armando algo, un plan. Porque me di cuenta de que,
si me enfrentaba a ellos directamente, seguirían intentando torcer la historia hasta hacerme ver como el agresor. No, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba dejar que cavaran su propia tumba y luego asegurarme de que no pudieran salir de ella. El primer paso fue reunir pruebas, no solo para el juzgado, sino para mí, pruebas de cada llamada manipuladora, de cada comentario pasivo-agresivo, de cada vez que intentaron sabotearme. Si iba a contraatacar, quería tenerlo todo en blanco y negro. Aún así, mantuve un perfil bajo. Por fuera, parecía que me habían doblegado hasta silenciarme. Y tal vez eso era lo que creían, lo cual era exactamente lo que yo quería que pensaran. Porque cuando estás en el fondo, nadie te ve venir de regreso. Y me iba a asegurar de que mi regreso los golpeara más fuerte de lo que jamás imaginaron. Es curioso cómo, una vez que dejas de alimentar el drama de alguien, empiezan a pensar que desapareciste. Mis papás y Rodrigo parecieron tomar mi silencio como prueba de que estaban ganando. En realidad, eso me dio el espacio que necesitaba para reconstruirme. No solo mis defensas, sino mi vida. El primer cambio se dio en el trabajo. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde, y yo me preparé para recibir malas noticias. En lugar de eso, cerró la puerta y me dijo, mira, no sé qué esté pasando en tu vida personal, pero sé que eres bueno en lo que haces. Si logras concentrarte, estoy dispuesto a ponerte en un proyecto que podría llevarte a un ascenso. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto sofocante, una bocanada de aire fresco. Me clavé de lleno en ese proyecto. Largas horas, planeación meticulosa, dando el 100%. No solo intentaba demostrarle mi valor a mi jefe, me estaba recordando a mí mismo de lo que era capaz, y funcionó. El proyecto fue un éxito y, unas semanas después, me ofrecieron el ascenso. Junto con él, vino un aumento de sueldo significativo, lo suficiente para que mi colchón financiero se hiciera más grueso y mis ahorros más saludables. Eso no borraba el estrés de la demanda, pero me hizo sentir seguro otra vez. Mientras tanto, mi abogado estaba destrozando su caso en silencio. Había logrado conseguir los registros del historial laboral de Rodrigo, sus intentos fallidos anteriores en la universidad, e incluso mensajes donde mis papás admitían que lo habían consentido demasiado. Cada pieza era un hilo más en el tejido de su hipocresía. No me regodeé. Todavía no. Solo lo archivé todo, dejando que se acumulara. Fuera del trabajo, empecé a enfocarme en mí mismo de nuevo. Me volví a inscribir al gimnasio que había dejado meses atrás, en parte para despejar mi mente y en parte para recordarme que mi cuerpo no tenía por qué cargar con el peso de todo este estrés. Empecé a cocinar comidas de verdad otra vez. Nada lujoso, pero había algo terapéutico en picar verduras y sentarme a comer en forma. También empecé a reconectar con personas de las que me había alejado. No con los familiares que se habían tragado la versión de los hechos de mis papás, a esos los dejé con sus fotos grupales y sonrisas falsas. Sino con viejos amigos, compañeros de trabajo en los que confiaba, personas que me conocían sin el filtro de los chismes de mi familia. Poco a poco, reconstruí un círculo a mi alrededor que no estaba envenenado por su manipulación. Y entonces pasó algo inesperado. Me invitaron a hablar en un evento local de networking para jóvenes profesionales. Alguien había visto los resultados de mi proyecto en el trabajo y pensó que mi trayectoria profesional era inspiradora. Al estar de pie en ese escenario contando mi historia, la profesional, no la complicada parte personal, me di cuenta de que ya no era el niño indefenso que limpiaba mesas. Había construido algo. Y sin importar lo que mi familia creyera que podía quitarme, no podían arrebatarme eso. Con cada victoria, grande o pequeña, sentía que la balanza se inclinaba. Mis papás aún tenían su demanda. Pero fuera de ese juzgado, su control sobre mí se estaba desvaneciendo. No podían hacerme sentir culpable por llamadas que no les iba a contestar. No podían torcer mis palabras si yo no les decía nada. Ahora tenían que hacerlo todo a través de abogados, lo que significaba que ya no habría emboscada sorpresa en mi puerta delantera ni encuentros accidentales en reuniones familiares. La mejor parte es que, mientras estaban ocupados quemando puentes conmigo, también estaban desgastando su propia credibilidad. A un conocido en común se le salió decir que algunos parientes empezaban a cuestionar por qué mis papás me estaban arrastrando a los tribunales en lugar de ayudar a Rodrigo a enderezar su vida.
Aparentemente, Rodrigo había estado presumiendo tan abiertamente que se iba a quedar con la casa que hasta las personas de su lado empezaban a ver lo mal que se veía eso. Fue entonces cuando supe que ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba ganando terreno. Mi carrera era más sólida. Mis finanzas estaban seguras. Y tenía aliados que veían a través de las mentiras. Ahora estaba en una posición en la que no tenía que reaccionar a sus movimientos. Podía planear los míos. Y por muchas ganas que tuviera de contraatacar de inmediato, me obligué a esperar, porque me di cuenta de que el tiempo lo era todo. Que pensaran que solo estaba viviendo mi vida. Siguiendo adelante. Que me siguieran subestimando, porque la próxima vez que moviera mis fichas, no solo iba a proteger lo que era mío. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde, de entre todos los días. Estaba saliendo de una junta con un cliente cuando mi teléfono vibró con un correo de mi abogado. El asunto decía, error del abogado contrario en la solicitud de pruebas. Adentro venía un hilo reenviado. El abogado de mis papás había puesto en copia accidentalmente a mi abogado en una cadena de correos que debía ser interna entre su lado, y ahí dentro había una mina de oro. El hilo era principalmente sobre logística, cronogramas y fechas límite para la presentación de documentos, pero enterrado hacia la mitad había un mensaje de mi madre a su abogado que me aceleró el pulso. Había escrito, tenemos que asegurarnos de que la casa de Diego esté incluida en cualquier acuerdo. Rodrigo ya se puso en contacto con un amigo agente inmobiliario que puede ponerla a la venta en cuanto nos la traspasen. Esta es la forma más limpia de asegurarnos de que él tenga un nuevo comienzo. Ahí estaba, por escrito. La prueba de que la demanda nunca se trató de ayudar a Rodrigo a obtener una educación. Se trataba de transferir mi casa a su nombre. Mi abogado prácticamente zumbaba de energía cuando hablamos esa noche. Esto cambia todo, dijo. Básicamente han admitido que tienen segundas intenciones. Podemos usar esto. Pero yo no quería usarlo solo para defenderme. Quería convertirlo en los cimientos de algo más grande, algo que acabara con su capacidad de volver a hacer una jugarreta como esta. Por esas mismas fechas, el trabajo me presentó otra oportunidad. Mi ascenso me había puesto a cargo de un equipo pequeño, pero ahora me estaban ofreciendo un puesto de liderazgo interdepartamental en un proyecto de alta visibilidad. Venía con dos grandes ventajas, un ingreso significativamente mayor y conexiones con altos ejecutivos en industrias que estaban muy por encima de mi alcance actual. El tipo de personas que podrían, de ser necesario, abrirme puertas que ni siquiera sabía que existían. Acepté sin dudarlo. Esto no solo fortaleció mi posición financiera aún más, sino que también me dio flexibilidad, la capacidad de canalizar recursos discretamente hacia donde yo quisiera. Y una de las primeras cosas que hice fue contratar a un investigador privado. No quería nada ilegal ni invasivo. Solo quería la verdad. Quería saber exactamente qué había estado haciendo Rodrigo mientras su futuro supuestamente colgaba de un hilo, y si mis papás tenían un historial de hacer jugadas similares con otros familiares. El investigador no decepcionó. 2 semanas después, tenía una carpeta gruesa en mi escritorio. Adentro había publicaciones en redes sociales de cuentas que Rodrigo creía privadas, mostrándolo en viajes, comprando aparatos electrónicos caros e incluso haciendo pruebas de manejo de autos en los meses en los que había estado afirmando que apenas le alcanzaba para vivir. También había registros de la propiedad que mostraban que, años atrás, mis papás habían intentado presionar a mi difunta tía para que les vendiera un terreno por una fracción de su valor. Algo que había causado un distanciamiento del que ya nadie hablaba. Cuanto más leía, más claro se volvía mi camino. No necesitaba solo ganar el caso. Necesitaba desmantelar la historia que habían construido, pieza por pieza, frente a una audiencia que importara. Para lograrlo, empecé a preparar el terreno discretamente. Me puse en contacto con un par de familiares de confianza que se habían mantenido neutrales, compartiendo solo lo suficiente para sembrar la semilla de la duda sobre la versión de mis papás. Me aseguré de que mis registros financieros, mi historial laboral y mis pruebas de independencia desde que era un adolescente estuvieran perfectamente documentados, fechados y listos para mostrárselos a cualquiera que importara. Y la mejor parte, esa cadena de correos incriminatoria no fue el único error que cometieron. Mi investigador había logrado descubrir una conversación, grabada legalmente en un lugar público, donde Rodrigo le alardeaba a un amigo en un bar que por fin había encontrado la manera de sacarle provecho a tener un hermano rico.
Su amigo se había reído, preguntándole si yo había estado de acuerdo con eso, y Rodrigo respondió, no, güey. Mamá y papá están haciendo que pase. Una vez que sea mía, venderé la casa y estaré forrado por años. Escuché esa grabación 3 veces seguidas, sintiendo cada vez cómo se instalaba en mí la misma fría claridad. Pensaban que me estaban acorralando, pero en realidad, ya me habían entregado las herramientas para destrozarlos por completo. Todo lo que tenía que hacer ahora era elegir el momento perfecto para quitarle la anilla a la granada. Esperé, no por duda, sino porque sabía que el golpe más devastador no era uno ruidoso y lleno de rabia. Era uno silencioso y preciso. Mis papás y Rodrigo seguían avanzando a toda máquina con su caso, ajenos al hecho de que ya habían preparado el terreno para su propia ruina. Se acercaba la fecha de la corte, y con ella, la audiencia de conciliación previa al juicio, la reunión donde ambas partes expondrían sus posturas más fuertes para ver si era posible llegar a un acuerdo. Ese era mi escenario. Cuando entramos a la sala de juntas, mis papás ya estaban ahí, con Rodrigo sentado arrogantemente entre ellos. Mi mamá me dio esa sonrisa de autosuficiencia que usaba cuando creía tener la ventaja. Mi papá me evitó la mirada, en una muestra silenciosa de fingida decepción. Rodrigo, por supuesto, se reclinó en su silla como si ya estuviera firmando las escrituras de mi casa. El mediador empezó con las formalidades y luego le pidió a mi abogado que hablara primero. Lo habíamos acordado de antemano. Sin emociones, sin discursos largos, solo los hechos. Mi abogado deslizó una delgada carpeta por la mesa hacia su lado. Esta, dijo, es la documentación completa de la independencia financiera de mi cliente desde los 15 años. Registros de empleo, declaraciones de impuestos. Comprobantes de pago de colegiaturas y recibos de compra de la propiedad. Notarán que ni un solo centavo provino de sus padres en ningún momento. Rodrigo bufó por lo bajo, pero mi abogado no hizo pausas. Abrió la carpeta en una página marcada. Y aquí, dijo con voz neutral, hay un correo de los demandantes, en sus propias palabras, confirmando que el objetivo principal de esta demanda es obtener el domicilio del demandado para transferirlo a un tercero. El rostro de mi madre perdió el color tan rápido que fue casi cómico. Los labios de mi padre se apretaron formando una línea fina. Rodrigo se inclinó hacia adelante tratando de leer la página, su confianza tambaleándose. Y, por último, dijo mi abogado, presionando un botón en su laptop, un breve clip de audio. La voz de Rodrigo llenó la habitación, no, güey. Mamá y papá están haciendo que pase. Una vez que sea mía, venderé la casa y estaré forrado por años. Silencio. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Mi abogado dejó que el silencio pesara durante unos buenos 5 segundos antes de decir, dados estos hechos, creemos que el juez no solo desestimará el caso, sino que encontrará motivos para que presentemos una contrademanda por daños y perjuicios, incluyendo gastos legales y daño moral. El mediador se aclaró la garganta y miró al abogado de ellos. ¿Desea responder? La cara de su abogado estaba tensa, movía la mandíbula como si estuviera masticando clavos. Se inclinó hacia mis papás, susurrándoles con urgencia. Mi mamá negaba con la cabeza rápidamente, lanzándome miradas rápidas con algo que parecía casi miedo. Rodrigo murmuró algo entre dientes que hizo que mi papá lo fulminara con la mirada. Finalmente, su abogado se enderezó. Necesitaremos un momento para discutir esto en privado. Salieron de la sala. Yo me quedé sentado ahí, con las manos entrelazadas, sin decir una palabra. Por dentro, sentía esa extraña y satisfactoria calma que llega cuando sabes que la pelea ya terminó. 10 minutos después, regresaron con expresiones cuidadosamente en blanco. Estamos dispuestos a retirar la demanda, dijo su abogado con rigidez, y que cada parte cubra sus propios gastos legales. Mi abogado ni siquiera me miró antes de responder, eso es inaceptable. Tenemos pruebas claras de intenciones maliciosas y procederemos con nuestra contrademanda a menos que recibamos una disculpa por escrito. Una retractación pública de todas las declaraciones previas hechas en contra de mi cliente, y el reembolso total de sus gastos legales. La cabeza de Rodrigo giró bruscamente hacia mis papás. No vamos a... Sí, sí vamos, lo interrumpió mi mamá, con la voz ahogada. Y eso fue todo. En esa sala, se rindieron. No levanté la voz,
no me regodeé, ni siquiera miré a Rodrigo mientras estaba sentado ahí echando humo. Dejé que el papeleo hablara por mí. Para el final de la semana, tenía la carta de disculpa en mi bandeja de entrada, un intento torpe de sonar sinceros, y el cheque de reembolso se cobró poco después. Pero esa no fue la verdadera venganza. El golpe real aterrizó cuando envié copias de la disculpa y las pruebas incriminatorias a ese puñado de parientes que me habían hecho la ley del hielo durante el último año. Sin explicaciones, solo los documentos. En cuestión de días, empezaron a llegar las llamadas, no de mis papás, sino de esos mismos parientes, saludándome torpemente, dándose cuenta claramente de que le habían apostado al caballo equivocado. No contesté a la mayoría de ellos, porque me di cuenta de que el punto de la venganza no era recuperarlos. Era asegurarme de que entendieran que yo no los necesitaba, y que intentar destruirme solo me hizo más fuerte. Las repercusiones fueron rápidas y bastante feas. Aunque, por una vez, ninguna de ellas era problema mío. El rumor de lo que había pasado se esparció por la familia más rápido de lo que esperaba. Mi tía, la que había quedado tan impresionada con mi casa el día que la vieron por primera vez, me llamó medio enojada, medio pasmada. ¿Intentaron quitarle la casa a su propio hijo? No fue la única. Primos, tíos, hasta mi abuela. Personas que se habían quedado calladas antes, de pronto estaban hablando. El chat de WhatsApp familiar del que me habían sacado silenciosamente meses atrás se convirtió en un campo de batalla. Empezaron a aparecer capturas de pantalla de la carta de disculpa. Y cada vez que alguien intentaba defender a mis papás, otro pariente soltaba una cita del correo electrónico o de aquella grabación de Rodrigo alardeando. Por primera vez en mi vida, la imagen dorada que mis papás habían construido para sí mismos se resquebrajó en público. Dejaron de ir a las reuniones familiares, no porque no los invitaran, sino porque no soportaban las preguntas. Mi mamá, que alguna vez disfrutó ser el centro de atención, empezó a evitar las llamadas de sus propios hermanos. Mi papá se volvió más callado, más gris de alguna manera. Ya no era el hombre ruidoso y seguro de sí mismo que solía reírse de mi independencia. Y Rodrigo, él fue quien se la llevó más dura. Sus supuestos amigos, a los que les presumía que se iba a forrar de dinero, empezaron a distanciarse. Sin la casa, sin el dinero del acuerdo, no tenía nada que mostrar por los meses que se había pasado rondándome como un tiburón. Me enteré por ahí que se salió de la casa de mis papás un tiempo, y luego regresó calladito cuando la renta y las cuentas fueron demasiado para él. La arrogancia que había visto en sus ojos en esa audiencia previa al juicio había desaparecido. Ahora, cuando nuestros caminos se cruzan ocasionalmente, por lo general en alguna obligación familiar inevitable, apenas me sostiene la mirada. El cheque que me mandaron cubrió cada centavo de mis gastos legales. Pero fue la carta de disculpa la que guardé escondida en un cajón. No porque necesitara la validación, no la necesitaba, sino porque era una prueba. Una prueba de que, sin importar cuánto intentaran reescribir la historia, hubo un momento en el que tuvieron que admitir que estaban equivocados. No busqué una reconciliación. No dejé las cosas por la paz en nombre de la armonía familiar. En lugar de eso, seguí construyendo sobre la vida que había estado creando. En el trabajo me siguió yendo mejor. Mi círculo de amigos de confianza se mantuvo unido. Y mi casa permaneció exactamente donde pertenecía, siendo mía. A veces, cuando estoy sentado en mi porche en la tranquilidad de la tarde, pienso en esa primera cena cuando los invité, allá cuando creía que podrían estar orgullosos. Pienso en lo rápido que se les cayeron las máscaras cuando vieron lo que yo había construido sin ellos. Y me di cuenta de que la verdadera victoria no fue solo conservar mi casa o ganar el caso. Fue demostrar, más allá de cualquier duda, que nunca los necesité para tener éxito. Y que, sin importar lo que intentaran, nunca podrían quitarme eso. Y es entonces cuando me reclino, sonrío para mis adentros y pienso, esta casa nunca llevará su nombre.